Bien, buenos días a todos, buenas tardes en España. Ya Buenas tardes. Después de los consabidos arreglos técnicos y de comprobar que todo está bien por esta parte, damos inicio agradeciendo su asistencia a todos los presentes a esta actividad académica que consiste en una reflexión acerca de los métodos de gestión. ¿Me oye? Sí. En esta perspectiva se está conformando. Todavía no han llegado las autoridades, pero queremos ya dar inicio a esta actividad por la presión del tiempo que tenemos. Perdón, he perdido el sonido aquí en Santiago de Compostela. Ok, ahora lo he recuperado, gracias. Ok, entonces damos inicio a la presentación de la mesa directiva. Les decía que todavía no han llegado las autoridades. En la medida que vayan llegando, pues los iremos incorporando a la mesa y los iremos presentando de la mejor manera que vayamos pudiendo. Se van a encontrar con nosotros el doctor Augusto Bravo, decano de la Facultad de Humanidades. Estamos esperando con su llegada. Igualmente la doctora Altagracia Suela, vicedecana de la Facultad de Humanidades, también estamos esperando por ella. Y el doctor Roberto Adonis Martín, que también estamos esperando por él, es el director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Facultad de Políticas y Políticas de aquí de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tenemos con nosotros al doctor Martínez Familia, que es el director de investigaciones Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y tenemos también al doctor Edison Minaya, que es el director de la Escuela de Filosofía de la Facultad de Humanidades. Falta por llegar el doctor Ángel Moreca, que es el director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Facultad de Humanidades. La coordinadora, doctora Elsa Sinamán, que es investigadora comparte la investigación y la docencia entre la Facultad de Humanidades y la Facultad de Ciencias. Quien les habla, María Virtudes Núñez, directora del Instituto de Investigación y Música Literaria de la Facultad de Humanidades. Es muy grato para mí esta invitación que me hacen los colegas del área de filosofía y de ciencias políticas. Tengo aquí una breve introducción que paso a leer. Dice: apertura del panel internacional sobre los métodos de Baruch de Spinoza. La Universidad Primera de América abre sus puertas al talento investigador que se desarrolla en otras latitudes y en el suelo propio a partir de otras perspectivas para ampliar criterios y para ubicar nuestras posturas en un marco general de intereses y vivencias. Con esta actividad nos ponemos en contacto con intelectuales acostumbrados a representar a su generación y a su punto de vista cultural en paneles internacionales en los cuales nuestra cultura hispánica ha quedado siempre dignamente representada, aportando criterios que han servido de parámetros para el aprovechamiento de la filosofía de Baruch Spinoza al panorama actual. El panel internacional sobre los métodos en el pensamiento filosófico de Spinoza forma parte del cronograma de actividades de la profesora Elsa Sinamán como desarrollo de la investigación que lleva a cabo acerca de la reforma del entendimiento en Spinoza. La actividad pretende ajustar la investigación a los criterios internacionales establecidos por los especialistas en el tema, que es que aborda la investigación de la universidad en el marco de las actividades mundiales. En la mesa de hoy, en la mesa que hoy se presenta, tratamos de arrojar luz sobre los condicionamientos a que se encuentra sometido el pensamiento de los países de América Latina, destacando las condiciones del pensamiento dominicano en el que se muestra un alto nivel
de idolatría y superstición, los cuales deberán ser superados con el desarrollo de una mentalidad científica que se hace necesaria para operativizar el alcance de una existencia libre en la que pueda alcanzarse la felicidad. Esta investigación es pertinente porque el pensamiento tradicionalista se reviste hoy de tecnólogo y pretende justificar el abandono educativo recurriendo a la retórica de una robótica que pone el acento en una racionalidad matemática y abstracta. Es aéreo, sí. Es además pertinente en vista de que el mundo de los intelectuales está buscando actualmente en Spinoza las bases para que se asuma el compromiso que el hombre tiene con el hombre y con el resto de la naturaleza. Damos la bienvenida a la profesora doctora Altagracia Suero, vicedecana de la Facultad de Humanidades, que se ha unido a la mesa directiva. El director de política. Si levanta la mano. Okay. Y comenzamos. No, al director de política también que llegó. Y al director de políticas, ¿cómo está? Y pasamos entonces a presentar a los expositores. Primero nos voy a presentar a todos y luego ya damos inicio con el primer expositor. Está el profesor doctor Francisco José Martínez, que es profesor catedrático y director del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional a Distancia, que es este profesor que vemos aquí. Está el doctor Marcelino Agis Villaverde, profesor catedrático y director del Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago de Compostela. Lo estamos viendo en la pantalla chiquita. Está el doctor Fernando Ferran Bruch, que es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales José Luis Alemán, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Levante la mano bien. Y la doctora Elsa Senamán, profesora catedrática de Filosofía Política de las Escuelas de Ciencias Políticas y Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Levante la mano entonces. Ok. Recibimos también al profesor, filósofo, doctor Ángel Moreta, director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Facultad de Humanidades. Bien, completadas las presentaciones, damos paso a la primera conferencia, presentación del primer expositor, doctor Francisco José Martínez. Su exposición se titula Los métodos en Bar de Spinoza. Como les decía, es profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Distancia de Madrid, España. El doctor Martínez es una autoridad mundial en la filosofía de Baruch de Spinoza y representa la visión hispánica del pensamiento espinosista con múltiples participaciones en congresos internacionales en los que se han medido con el peso de sus investigaciones con intelectuales de todo el mundo. Le damos la palabra, un aplauso. Bueno, supongo que me ven y me oyen bien, ¿no? Allí Sí. me ven, bueno. Sí, adelante. Sí. Bueno, en primer lugar yo quisiera agradecer a la Universidad de Santo Domingo y especialmente a la doctora Elsa Santamán esta invitación a participar en este panel transatlántico. Y bueno, pues yo voy a pasar a contar algunas cosas sobre el tema, ¿no? La cuestión del método en Spinoza. Bueno, ya Ferdinand Alquier distinguía entre las filosofías de método y las filosofías de sistema, filósofos de método y filósofos de sistema, mientras que Descartes sería un filósofo de método, Spinoza estaría entre los segundos, ¿no? El método en Spinoza pues, se expresa a través del sistema. Y también Althusser ya nos advirtió que Spinoza se apartó de la teoría del conocimiento
en plan cartesiano, porque pensaba que lo verdadero se inicia a sí mismo mediante un proceso de autoproducción, ¿no? Lo verdadero aparece más que como presencia, como producto, como resultado de la acción que lo produce y probándose a sí mismo en esta producción. El método spinosiano, pues, nos dice el filósofo francés, es productivo, produce las verdades, es constructivo, es genético, ¿no? Este método productivo se basa fundamentalmente en las definiciones geométricas, que son aquellas que contienen la causa de lo definido, y en las ideas adecuadas que llevan en sí su verdad derivada de su carácter de autoproducidas, ¿no? Porque Spinoza, distinguiéndose en esto de Descartes, pues no necesita un criterio de verdad, ¿no? Sino que piensa que la propia verdad, pues es su propio criterio. El método geométrico sintético empleado por Spinoza es el de los filósofos mecanicistas a partir de Galileo y de Descartes, pero ese método, como nos recuerda De Angelis, pues tiene algo que ver también con el método deductivo de origen aristotélico, especialmente el método expuesto en los segundos analíticos y que construyó científicamente el médico Galeno, ¿no? En terminología aristotélica, en latín, claro, traducida en la versión medieval, distinguían entre la demonstratio quia y la demostración propter quid, y Galeno traducía esto como método analítico y método sintético. Y fue Savarella, el filósofo y matemático italiano, el que reconstruyó toda esta teoría del método y la traspasó a los cartesianos holandeses, que fueron los que fundamentalmente influyeron en Spinoza, ¿no? Especialmente Herebor y Clauber. Bien, por ahí llega un poco la tradición del método cartesiano y aristotélico a Spinoza, ya que De Angelis dice que los cartesianos holandeses mezclaban ambos métodos y lo mismo hace Spinoza. Spinoza utiliza el método analítico en el Tratado de la Reforma del Entendimiento y el sintético en la ética. Vamos a dar ahora una serie de características del método de Spinoza, ¿no? El método de Spinoza, en primer lugar, es regresivo, ya que va del conocimiento de la cosa al conocimiento de su causa, ¿no? Es sintético, ya que es demostrativo, ya que demuestra lo contenido en sus conclusiones a partir de definiciones, postulados, axiomas y teoremas, ¿no? Es el método geométrico. Es deductivo, ya que las ideas se encadenan entre sí a partir de la idea de Dios como sustancia única, ¿no? La ética empieza a partir de las definiciones, especialmente de la definición de sustancia, y de ahí empieza a deducir el resto de las ideas. Es reflexivo, como muy bien dijo también Robert Mizrahi, ¿no? En el sentido en que se basa en la idea de la idea, ¿no? Como dice el propio Spinoza en el Tratado de la Reforma del Entendimiento. La idea se refleja sobre sí misma y esa reflexión, esa reduplicación es lo que da lugar al método. No es un método exterior al propio desarrollo de la idea, sino una especie de la reflexión de la idea sobre sí misma. Y es expresivo, también como muy bien hizo notar Gilles Deleuze, ¿no? en sus análisis de la expresión en Spinoza, ya que expone la expresión de los atributos de la sustancia a través de una infinidad de modos. Por último, como ya había aludido, es constructivo o genético en tanto que productivo. Bien, Meyer, en su prefacio a los principios de la filosofía de Descartes, que es, como saben, una reconstrucción que el joven Spinoza hace de este texto cartesiano, y además que es un método cartesiano que una parte al menos está también en el método geométrico. Él hace una reconstrucción, una serie de reformulación del método
de la obra cartesiana, de los principios de filosofía de Descartes, ya introduciendo variaciones que permiten ver cuál va a ir siendo su posición, ¿no? Spinoza es un cartesiano, al menos en origen, pero un cartesiano ya desde el origen heterodoxo. Y a través de, digamos, la puesta del acento en algunos de las propuestas de Descartes, la omisión de otras, el cambio en la deducción, pues va introduciendo, digamos, su visión spinosiana sobre esta obra en principio cartesiana, ¿no? Es decir, que Spinoza quiere ser un cartesiano, pero ya desde el origen, digamos, somete a la obra cartesiana pues a giros, inversiones y subversiones, ¿no? Meyer, en este prefacio metodológico a los principios de Spinoza, dice que Spinoza ha transcrito en un orden sintético, es decir, compositivo, por composición, lo que Descartes había escrito en orden analítico, mediante resolución. Es decir, trata de demostrar en modo geométrico las tesis cartesianas. Hay que tener en cuenta que esto es una primera inversión, ¿no? Porque justamente el hincapié que hace Descartes a lo largo de toda su obra es justamente el hacer hincapié en el nuevo método, en el método analítico frente al método sintético tradicional, ¿no? En ese sentido, pues Spinoza vuelve a la tradición más escolástica y más de origen aristotélico, ¿no? En el Tratado de la Reforma del Entendimiento, Spinoza tiene dos objetivos fundamentales, ¿no? El primero es un objetivo vital, es un objetivo ético, también en cierto sentido político, de conseguir el sumo bien, ¿no? Aquí él se sitúa en la tradición estoica y neoestoica, fundamentalmente a partir de las reflexiones de Epicteto, intentando, digamos, analizar los tipos de bienes tradicionales y ligados con el poder, con la riqueza o con la sensualidad, ¿no? Son los tres modelos en las tres clases tradicionales de bienes, y él analiza, ya digo, en la línea estoica, en la línea de Epicteto, que todo este tipo de bienes pues son bienes que no son eternos, que no son valederos del todo y que no constituyen el sumo bien. Entonces aquí hay un primer intento, un intento ético, conseguir el sumo bien, un bien que le proporcione una felicidad suma y perdurable, ¿no? Pero al mismo tiempo el texto es un tratado de reforma del entendimiento, y esta reforma no es solamente una reforma ética, sino también una reforma epistemológica. Es decir, aquí él va a intentar buscar qué método tiene que seguir la mente para conseguir no solamente un sumo bien ético, sino también la verdad. Una verdad que tiene su comprobación, su criterio en sí mismo, ¿no? El tratado de reforma del entendimiento debía culminar en el conocimiento de Dios, y este es precisamente el inicio de la ética. Es decir, que como vemos es un procedimiento en el que se parte de las cosas, se llega al fin último, a la base última, que sería la sustancia, Dios entendido como sustancia, Dios entendido como naturaleza, y ese es el final del Tratado de la Reforma del Entendimiento, producto del método analítico, ¿no? Y es el punto de partida de la ética, punto de partida del método genético, ¿no? El fin del análisis es el inicio de la síntesis. Para Meyer, Spinoza es presentado como un experto tanto en el orden analítico como en el método sintético, y de igual manera el profesor De Angelis pues defiende que Spinoza
combinaba en su método el ideal cartesiano con el escolástico de raíz aristotélica, aunque, al contrario que Descartes, subordinaba el análisis a la síntesis. Y tal como dijo en una carta a su amigo Schilhaus, él dice, mientras que los filósofos vulgares empezaban por las criaturas y Descartes empezó desde la mente, desde el cogito, dice yo, Spinoza, empiezo a partir de la idea de Dios. Es decir, ahí son las tres formas, ¿no? Aquí Spinoza se separa no solo de los filósofos vulgares, sino escolásticos, aristotélicos, sino también del propio Descartes, ¿no? Bueno, vamos a concluir recordando algunas visiones que hizo Deleuze sobre el método spinosiano, en que él ya en su libro sobre la expresión en Spinoza venía a decir que había dos éticas en la ética, ¿no? Por un lado había una ética, la ética como río, con esta metáfora del río, que se desarrolla de una manera continua a través de un oleaje de definiciones, proposiciones, demostraciones y corolario, ¿no? Esta es la ética que leemos normalmente, ¿no? Ahora bien, él ya decía ahí en este libro inicial, que a esta ética río, a esta ética demostrativa, a esta ética sintética, ¿no? Genética del método, se añade una segunda ética subterránea, volcánica, discontinua, formada por los escolios, que duplica el movimiento del concepto con la potencia del afecto. Dos éticas, una ética, deductiva, una ética sintética, interrumpida esa continuidad por los escolios, ¿no? En los escolios, esa segunda ética subterránea, la denomina el propio Deleuze volcánica, ¿no? de fuego, es donde Spinoza, por un lado, polemiza con los distintos autores, ¿no? Y al mismo tiempo es donde él avanza, es decir, las rupturas, los cambios, el cambio de temática, el cambio de tono, el cambio de velocidad, lo hace Spinoza en los escolios, ¿no? En esos escolios marginales que no están dentro del proceso deductivo, pero que al mismo tiempo le hacen avanzar. Ahora bien, a estas dos éticas, en una carta que está contenida en su serie de entrevistas que se llama Pour parler, ¿no? Conversaciones, Deleuze añade a esas dos éticas, ¿no? A la ética del concepto, deductiva, continua, y a la ética del afecto, la del fuego, discontinua, lo que él denomina la ética del fuego de la luz en el libro quinto, ¿no? Especialmente a partir de la segunda parte del libro quinto, a partir de la proposición 21. Esta ya no es la ética del concepto, no es la ética del afecto, sino la ética del percepto puro, intuitivo y directo, en el que la imaginación abandona su papel secundario y pasivo y adquiere un carácter creativo e impulsor, ¿no? Muchos autores han destacado como el carácter de la imaginación limitado al primer género, normalmente en las primeras consideraciones de Spinoza, en este libro quinto al final pues adopta un carácter creativo, ¿no? Un carácter en el cual pues le sirve a Spinoza para remodelar, reconvertir, dar una versión inmanentista de los principales conceptos de la teología, ¿no? El concepto de amor de intelectual, el concepto de beatitudo, de felicidad, de beatitud y el concepto de gloria. En esta ética, según Deleuze, cito, la vía demostrativa camina ahora por atajos fulgurantes, actúa mediante elipsis, sobreentendidos y contracciones, procede mediante resplandores penetrantes y desgarradores. No es ya un río, ni una corriente subterránea, es fuego. Es decir, eso también se ha destacado, ¿no? Como el tempo,
lento, el tempo deductivo de los primeros cuatro libros de la ética. En el libro quinto y especialmente al final es un tempo acelerado, ¿no? Un tempo en el cual la deducción se contrae, son en entinemas, ¿no? Hay una especie de aceleración de la deducción, de eliminación de las premisas, de paso directo a las conclusiones. En resumen, acabando, para el filósofo francés, el método de Spinoza combina el desarrollo del concepto, la potencia del afecto y la fulguración del percepto, dando lugar a un estilo propio que él dice con 3 alas que dibuja un pájaro de fuego. Muchas gracias.